Vamos a traer la palabra de Dios con el tema el poder del evangelio. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No sé por qué, pero sentí traer este tema en esta mañana, bendito Dios. Y es que analizándola a la luz de la palabra de Dios, desde el comienzo, desde el momento en que el hombre pecó, y Dios le estaba dando su decreto a cada uno, al hombre, a la mujer, a la serpiente. Dice que Él le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Aunque la serpiente le iba a herir en el calcañar. Una profecía de tantos años, desde el Edén, venía corriendo esa palabra. Porque cuando Dios da una palabra, da un decreto, dice que ni una tilde ni una jota se deja de cumplir. Pasaban los años y el pueblo hebreo, esclavo en Egipto, Satanás se levanta contra el pueblo y el rey da un decreto que todo varón que nazca de los hebreos sea eliminado, sea muerto. Todos conocemos esa historia. Todos conocemos cómo se salvó, la madre salvó a Noé, ¿verdad? Pero vemos que no era meramente por extinguir a los varones del pueblo de Israel. Eso tenía su trasfondo. Eso tenía el trasfondo de cortar el linaje, la raíz de donde Cristo iba a venir. Y vemos en el Antiguo Testamento muchas de las mujeres que están, su árbol genealógico, la mayoría eran estériles. La mayoría pasaban los años, pasaban las edades de ella parir y no parían. Porque el enemigo quería cortar, no quería que viniera Cristo. No quería que se manifestara el evangelio. Por muchas ocasiones vimos también cuando nació Jesús, el rey dijo que quería ir a adorar al niño, pero no era la intención de ir a adorar, era la intención de ir, de cerciorarse dónde estaba el niño para eliminarlo, porque el diablo sabía lo que traía ese niño. Desde la antigüedad que viene poniendo infertilidad en las mujeres, que viene queriendo eliminar los varones del pueblo de Israel. Ahora nace Jesús y quiere ir a adorarle. El diablo vestido del rey quiere ir a adorarle, pero no es adorarle, es eliminar al rey. Y le he dicho en sueño a su padre, a José: vete, huye con el niño, porque quiere el rey matarlo. Y huyó. Y vemos cómo el enemigo también trataba de eliminar a Jesús. Fue muchas las veces que Jesús tuvo que huir. Se pasaba por el medio de la multitud hasta que llegara su hora. Bendito Dios. Cuando llegó esa hora que todos conocemos, cómo pagó Jesús el precio.
Cuando Jesús nace, dice que los ángeles, un coro de ángeles, se le presenta a los pastores y anuncian con alegría: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Os traigo nueva de salvación. Hoy traigo nueva de gran gozo, que en Belén ha nacido el Salvador. El Salvador. Y nació ese niño y creció y dio su vida y predicó ese evangelio que es buenas nuevas, nuevas noticias de salvación. El evangelio, las nuevas noticias de salvación para un mundo perdido, para un mundo en oscuridad, viene anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Y dice que el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Luz le resplandeció. Porque dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Y vemos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. El evangelio ha venido luchando contra vientos y marea. El evangelio ha venido luchando a sangre y fuego. El evangelio ha venido escalando. Pensando cuando era niña. Si lloro, no se preocupe. Cuando era niña, que íbamos a las escuelas, y ser evangélico era una afrenta. Como sucedió también allá en Israel, que los que seguían a Jesús, los que aceptaron el evangelio, eran locos, eran perseguidos, estaban endemoniados, eran hombres del burgo, hombres con oficios que eran bajos. Cuando era niña, iba a la escuela y los otros compañeros, eso era como una afrenta ser evangélico. Te voceaban, tú ibas delante y detrás iba el grupo de niños voceando: evangélica, evangélica. Por eso me gusta tanto esa canción que canta un niño mexicano que dice: evangélico, me llaman en la escuela, evangélico, también en el trabajo, me llaman loco. Pero no entienden que Cristo vive en mí. Y dice esa canción: no me importa que me critiquen, pero soy evangélica, soy evangélico, feliz. Soy feliz. Ser evangélico en el tiempo de mi niñez era algo fuerte. Predicar en la calle el evangelio para que otros oyeran era fuerte, porque los demonios tomaban posesión de personas. En una ocasión estábamos dando una campaña, la estaban dando los adultos mayores. Yo tenía algunos 10 o 11 años. Y mientras estábamos en esa campaña, adorando a Dios, predicando, el Satanás se le metió a una mujer, se le entró a una mujer en un vehículo, y todo lo que quería era tirar el vehículo a la multitud que estaba ahí de cristianos. Cuando salíamos a predicar y dábamos cultos en las esquinas, en la calle, llovían los huevos
En ese campo donde habían gallinas que dejaban huevos que no sacaban. Ustedes saben que le llaman huevos güeros. Todo eso llovía en la frente del predicador, en la cabeza, en la ropa, como usted anduviera. Porque el enemigo se enfurecía, porque él no quería que nadie oyera el evangelio. Las Biblias donde está el evangelio eran recogidas, eran quemadas. La religión popular se inventó que el que leía la Biblia se volvía loco. La religión popular se inventó que nadie podía tener una Biblia en su casa, que eso era como una maldición. Pero usted se pregunta ¿por qué? Porque ahí está el poder. Porque ahí está el poder del evangelio. Si le veían una Biblia decían, bota eso, que eso no está permitido. Porque la iglesia no permite que nadie tenga Biblia. La iglesia quería tener la humanidad ciega, vendada, que no vieran la verdad, que solo creyeran mitos, cuentos, y a tal grado que las misas se la daban en latín y no entendían nada. Iban a la iglesia y no entendían nada y se la daban de espalda. El ministro se ponía de espalda, el sacerdote, y en latín se daba la misa. ¿Quién entendía? ¿Cómo podían ser salvos? ¿Cómo podían conocer la palabra, la verdad del evangelio? No se me olvida el testimonio de nuestro hermano Fausto, que dice que un día alguien le dijo, un sacerdote, porque siempre hay sacerdotes que Dios usa, aunque estén ahí, pero lo usa. Un sacerdote le dijo, cómprate una Biblia. Y él pensó, una Biblia, pero si eso no lo permiten, si eso está prohibido, ¿cómo él me manda a comprar una Biblia? Y dice que él anduvo por comprar una Biblia hasta que la encontró. Y empezó a leerla. Y cuando empezó a leerla, esa palabra lo fue confrontando. Y dice él, nunca se me olvida eso, que él siempre cuenta que fue donde una comadre, que él era maestro de asamblea, hasta daba misa y de todo eso. Y tenía una comadre que era religiosa también, igual que él. Y ese día, después que él tiene ya día leyendo, va donde la comadre y le dice, comadre, yo encontré un libro que me está diciendo cosas que si eso es verdad lo que dice ese libro, estamos condenados usted y yo. Estamos condenados usted y yo. Bendito Dios, porque el evangelio quita la ceguera espiritual. Aleluya. Y por eso hasta el día de hoy muchos son opuestos, enemigos al evangelio, porque el evangelio descubre la mentira. El evangelio da lo que nadie puede dar. El evangelio, en momentos de oscuridad, de confusión, es la solución. ¿Cuántas personas hoy en día se encuentran hastiados, sin propósito, ignorantes, preguntándose de dónde vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? Y aunque usted no lo crea, hay hombres y mujeres así hoy en día, preguntándose estas cosas, turbado, sin razón de vivir, sin razón que le explique el existir. Pero el poder del evangelio trasciende y hace cosas milagrosas y maravillosas. Dios
se le presenta a muchas personas. Mire, hoy en día se está hablando mucho de Irán, se está hablando mucho de los países árabes, países que no conocen a Dios, países que conocen a Alá, que conocen a Mahoma, países que nunca han aceptado la encarnación de Dios. Dios encarnado en Cristo, nunca lo han reconocido. Sin embargo, los que andan hoy en las redes sociales se dan cuenta de cómo Dios está tratando con esa gente, cómo Dios le está revelando. Testificaba uno en estos días, yo viendo que él estaba turbado, estaba melancólico, siempre triste, agobiado, siempre iba a los sepulcros, siempre rezaba como ellos hacen por los que habían muerto. Siempre se laceraban, porque en su religión tienen que lacerarse, golpearse, a veces herirse, pidiendo perdón, penitencia. Pero él decía que mientras más rezaba, más triste estaba, menos conocimiento tenía, no conocía nada de Dios ni de Cristo, porque ellos no usan la Biblia. Ellos sí usan el Viejo Testamento, pero no el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no le llega a ellos, a sus manos. Y él decía que mientras más rezaba, más triste, más desagobiado, más sin razón para vivir estaba. Sin embargo, dice que un día se trancó. Su mamá le decía: mi hijo, yo te noto muy triste, ¿qué es lo que te pasa? Pero era esa condición de vacío que tiene el hombre, que mientras más busca a Dios por camino equivocado, más grande es su vacío, más grande es su pena, más grande es su dolor, porque no puede entender su turbación. Dice que él se fue a la habitación, no quería comer, no le daba apetito, hasta que se trancó en su habitación y vio cómo entró una luz a su cuarto. Cuando entró esa luz, entró ese personaje y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, quien vino y murió en la cruz. Y ese hombre hoy, que es de Irán, musulmán de nacimiento, anda predicando a Cristo. Anda diciendo que ese Cristo resucitado es vida y es poder. Y viendo tantas cosas en la trayectoria que ha tenido el Evangelio, ha tenido enfrentamiento para, si no hubiese sido poder y potencia de Dios, hubiera desaparecido. Pero es poder. Donde leímos dice: no me avergüenzo, Pablo dice, del Evangelio. ¿Y por qué yo no me avergüenzo? Porque es poder. Y no cualquier poder, poder de Dios. Y no para cualquier cosa, sino poder para salvación. Aleluya. Para todo aquel que cree. Y Pablo era uno que quizás podía haber desertado. Pablo fue lacerado. Pablo fue encarcelado. Pablo fue descolgado en una canasta porque lo querían matar. Porque después de él haber sido un perseguidor de la iglesia, un hombre que lo que respiraba era muerte, odio, venganza, un celo diabólico, creyendo que estaba defendiendo la iglesia tradicional, a los líderes, tuvo
un choque, un encuentro con este poder. Aleluya. Tuvo ese encuentro con el poder del Evangelio. Tuvo el encuentro mientras corría en su montura. El poder le fue manifestado. Y el poder se le manifiesta con mucho poder. Aleluya, como es. Una luz refulgente cae del caballo. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Soy yo a quien tú persigues, a quien tú encarcelas, a quien tú mandas matar. Ese soy yo. Dígame si tiene Pablo palabra, experiencia para poder declarar que el Evangelio es poder de Dios. Desde sus adentros, Pablo había experimentado ese poder. Había visto ese poder obrar en su vida. Había visto la transformación de ese poder en su vida. Por eso no desistía. Por eso los discípulos no desistían. Eran perseguidos, apresados, advertido de que no hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos salían y más pronto lo hacían, porque le había transformado el poder del Evangelio. No me avergüenzo, porque el poder del Evangelio es como una dinamita que rompe todo, que quita todo, que limpia todo. El Evangelio, amados hermanos, lo vemos, transforma al más vil pecador. Por esto la oposición contra el Evangelio. Cuando era niña, siempre el pastor, el esposo mío, decía: cuando nos convertimos, cuando él se convirtió, ya yo tenía mucho tiempo, pero él pensaba en esto y miraba esto, que nadie delicado, nadie que tuviera una posición un poco delicada aceptaba el Evangelio. Todos eran gente desbaratada, gente en mi lugar, en mi comunidad. Le abrió las puertas, aparte del hogar paterno mío, le abrió la puerta a otro hogar donde vivía un hombre con 2 hermanas y eran mujeres de él las 2. Y él le abrió las puertas al Evangelio y íbamos y dábamos culto allí y anunciábamos la palabra allí en aquel lugar. Hace un tiempo aquí se celebró, me parece que fue una campaña, algo, y vino de allá de Burende un hermano. Y él me dice: hermana, de tantos años, hermana, cuando la primera vez que yo la vi a usted en una campaña, yo dije: Dios mío, pues mira, una muchacha blanca y es evangélica. Hermano, porque el Evangelio no era como dice la Biblia, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Era lo desbaratado, era lo que no sabían de letra, era lo que nunca habían ido a una escuela. Era así el Evangelio antes, en esos años, porque nadie lo aceptaba. Pero el enemigo ha tenido que estar tranquilo, porque el Evangelio, la buena nueva de salvación, la buena noticia es para todos. Hoy
Hoy hay toda clase. Hoy hay todo tipo de científicos profesionales, de todas clases, humilde. Porque Dios no hace excepción de personas. Y cuando ese poder del evangelio quiere obrar, nada se lo puede impedir. No importa la sabiduría, no importa la pobreza, no importa la riqueza, no importa la fama, no importa nada para Dios obrar en una vida. Para que ese poder haga su acción. Y usted se pone a pensar, ¿y el evangelio habrá perdido su eficacia o habrá menguado? Ha crecido, va en aumento. Cada día va en aumento. Cada día son muchos los que se salvan. Cada día son muchos los que Dios transforma, los que Dios cambia. Porque déjeme decirle que ese evangelio cambia. Ese evangelio cambia a las vidas que no tienen esperanza. Él le da esperanza, y una esperanza viva de salvación. No me avergüenzo, porque es poder, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo único que se necesita es creer. Creer que cuando llegue a la puerta, puede ser que no conozca, que nunca haya oído de la palabra, pero cuando toca tu puerta, el Señor, tú crees, tú le recibes, tú le aceptas. Mire, no me avergüenzo. Quizá en este tiempo contemporáneo, donde todo ha sido cambiado, donde aún las palabras para nombrar las cosas han sido cambiadas. Pero nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio, de proclamar el evangelio, de anunciar el evangelio, de estar orgulloso en Cristo Jesús por su misericordia y por lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos ha hecho Dios obra grande que quién sabe dónde estarían hoy si Cristo no lo alcanza, si el poder del evangelio no lo transforma? Como dice Pablo en su testimonio, yo era un hombre que respiraba muerte, era un hombre perseguidor de la iglesia, pero por su misericordia me alcanzó ese poder, y a cada uno de nosotros nos ha alcanzado. ¿Y cómo nos vamos a avergonzar? ¿Cómo se avergüenza el joven cristiano de decir que es cristiano? Si los vaperos que andan tirando humo a más y mejor, sabiendo que están dañando su cuerpo, sus pulmones, lo exhiben y no le da vergüenza. ¿Cómo se puede avergonzar un hombre de decir que es cristiano cuando otros andan por ahí de zanja en zanja? ¿Cómo se puede avergonzar una muchacha, por linda que sea, por joven que sea, del evangelio? Cuando andan tantas muchachas jóvenes, bonitas, dañando su cuerpo, con su cuerpo dañado, porque se han entregado en las manos del enemigo. ¿Y cómo no voy a anunciar que soy evangélico, que soy cristiano? ¿Cómo me va a dar vergüenza? ¿Cómo me va a dar vergüenza? Más que dice la palabra de Dios, que el que le confesare aquí en esta tierra, el que no se avergonzare, el que no le negare, él tampoco se avergonzará de él cuando él venga en gloria. ¡Aleluya! Pero dice que aquellos que se avergüenzan del evangelio hoy, él se avergonzará de ellos. Él se avergonzará de ellos, amados hermanos. No podemos avergonzarnos del evangelio,
Porque tenemos que tener esa experiencia viva de saber qué es el evangelio, que no es cualquier cosa. El evangelio se siembra en las vidas, en los corazones, y nunca volvemos a ser igual. Nunca volvemos a ser igual. El evangelio nos abre los ojos. El evangelio da vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Siempre yo medito y pienso que uno predica, uno habla del evangelio a las vidas, pero hay que entender que el que no conoce el evangelio está atado, está muerto porque está separado de Dios a causa del pecado. Y al estar muerto y obedeciendo al enemigo, siempre yo digo, y lo he dicho en otras ocasiones, predicando, que ellos quisieran dejar un vicio que le está haciendo daño, que lo está llevando a la ruina, que lo está llevando a la muerte, pero están esclavizados, no pueden, porque están esclavos del pecado, están encadenados. Quisieran soltarse. ¿Usted cree que el que usa drogas quiere salir de ese mundo? Sabe, si tiene un momento de lucidez, sabe en qué está metido y a qué lo está llevando. Pero no tiene fuerzas. No tiene fuerzas. Solamente aceptando el poder del evangelio pueden ser liberados. En este mundo hay muchos hogares CREA. Hay muchas terapias. Pero nada de eso surge efecto. Pueden dejar de usar el vicio por un año, pero cuando salen y dejan el programa, vuelven a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay fuerza. Porque el enemigo batalla constantemente. Y si no tienes el poder del evangelio en tu vida, no va a poder hacerle frente. Pero el cristiano le hace frente en el nombre de Jesús. Por haber recibido ese evangelio bendito, de ese evangelio glorioso, esa nueva de salvación, esa nueva noticia que fue traída para que tengamos vida, para que no vayamos a condenación. Porque en ese verso donde dice Pablo que es poder de Dios para salvación, pero usted se preguntaría, ¿para salvación de qué? Una vez se dio un estudio aquí y creo que al hermano Kenny Martínez le tocó salvación de qué. ¿De qué que somos salvados? Porque se habla mucho de salvación. Y aquí este texto dice Pablo, para salvación. El evangelio te salva de las manos del enemigo. Te arrebata. El evangelio te salva de los juicios venideros. El evangelio te salva de la condenación eterna. El evangelio te libra de muchas cosas aquí en la tierra. Es decir, amados hermanos, que el evangelio es una antorcha que alumbra en lugares oscuros, como dice la palabra de Dios. Es un luminar. Es algo que no tiene comparación. Que se exhibe que soy un atleta, que soy un profesional victorioso, que soy esto, que soy lo otro. Exhiba que usted es un cristiano evangélico, lavado con la sangre de Cristo, perdonado por su misericordia. Anuncie que Él lo ha escogido como un pueblo adquirido, como un pueblo santo, como una nación aparte, como una nación diferente.
tenemos por qué anunciar el Evangelio. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Hoy el Evangelio está cautivando muchos famosos, muchas personas de distintas índoles. Y nos ha cautivado a nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. No nos avergonzamos del Evangelio. Así es que, joven, tú que estudias, no te avergüences de ser cristiano. No te avergüences del Evangelio. Hoy en día se ha puesto la cosa difícil, pero no nos avergonzamos. Porque hoy en día el enemigo ha querido, como cuando usted tiene una perla bien preciosa o un diamante, tirar cenizas, tirar lodo, tirar suciedad sobre él. Y usted ve en las redes cuántas cosas se ven. Cuántas cosas, cuántas palabras, cuántos términos tan feos en la boca de un cristiano que ha recibido a Cristo. Cuántos debates, cuántas riñas, cuánto pleito. Pero la iglesia sigue caminando. El evangelio sigue caminando, aunque el enemigo ya no encuentra qué hacer, porque antes quiso matar, quiso destruir, quiso apresar, quiso hacer cuantas cosas para detener el evangelio, pero ahora no mata, ahora no encarcela. Ahora lo que está haciendo es queriendo tirar lodo encima de esa perla preciosa que es el evangelio. Ahora usa a aquellos que Dios le dijo: ustedes son sal de la tierra. Y palabra poderosa. Dice que él, viendo la multitud que le andaba buscando, vio la multitud, pero siguió y subió al monte. Y cuando él subió allí, subieron sus discípulos. Y él les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así le dijo una serie de bienaventuranzas. Pero entonces cuando le dice toda esa bienaventuranza, le dicen: y ustedes son la sal de la tierra. Y ustedes son los comisionados para darle a entender la misericordia de Dios, el amor de Dios, para darle a entender un espíritu manso y apacible, para darle a entender el ser pacificador. Ustedes son los llamados, ustedes son los enviados, y no solo como sal, que es algo simbólico, que significa que detiene la corrupción, que a lo que no tiene sabor le da sabor, que a lo que no gusta lo hace que guste. No solo sal, sino que también son luz. Pero si la sal, que ahora lo declaro y lo envío, se hiciera insípida, se hiciera sin sabor, ¿con qué será salado? Y usted se preguntará, y muchos no hemos hecho esta pregunta: ¿pero cómo? ¿La sal pierde su sabor? ¿La sal que usamos? La sal nunca pierde el sabor. Se puede diluir, pero no pierde el sabor. Puede andar rodando y se diluye con los aguaceros, con lo que sea, pero el sabor se queda en la tierra. Ustedes son la sal, y la sal impide la corrupción. Y ustedes como sal, cuando ven algo malo, ustedes no lo apoyan. No lo apoyen como sal. Como sal, ustedes donde ven corrupción, no apoyen.
esto. Prediquen que son bienaventurados los pobres de espíritu. Predíquenle al mundo como sal, que los mansos heredarán la tierra, verán a Dios. Que los pacificadores tendrán su galardón en el reino de los cielos. Pero ¿cuándo? Si la sal no pierde su sabor, la sal de mina, la sal salina de mar. Entonces, ¿a qué se refería Cristo en esa comparación? Quería decir que si usted, Él lo ha declarado sal, y usted no es capaz de modelar el Evangelio, de modelar a Cristo, usted se va convirtiendo en insípido, en insaboro. No puede salar. Usted sabe que la sal tiene algo, y es que a todo lo que le topa lo sala. Si usted tiene un pegote de sal o sal en grano, sal refinada, si usted pone sobre eso algo, mire, sea un libro, sea lo que sea, salado va ese pedazo que toca la sal. Y así somos nosotros como sal de la tierra. Algo bueno tiene que ver el que no conoce a Dios en nosotros. Pero cuando Él se refería a esa sal insípida, sin sabor, se estaba refiriendo a los discípulos a quien Él le estaba hablando. Puede llegar el momento en que sean insípidos. Y hoy en día vemos cuántos que han sido sal, llamados para ser sal, hoy están insípidos, sin sabor. Y dice Él, y hay problema. Porque si la sal pierde el sabor, ¿con qué va a ser salado? Porque ella es la sal. Si nosotros que somos los llamados a dar ejemplo, perdemos la eficacia, ¿qué va a ser de este mundo? Si somos la luz, si somos la sal, ¿qué va a suceder con la humanidad que está en oscuridad? Entonces nosotros tenemos que cumplir con la misión con la que hemos sido llamados. Pero para cumplir tenemos que sentir la responsabilidad en nuestras vidas. La responsabilidad de ese llamamiento, de esa misión, de que no podemos ser una sal aglomerada aquí nada más. Tenemos que ser saleros, que vayamos tirando sal a todo el que necesite sal, al que necesite sal. Dice la palabra, sean las palabras de ustedes sazonadas con sal, para que sepan cómo hablarle a los demás. En Colosenses 4:6, para que sepan cómo hablarle a los demás, sean las palabras de ustedes sazonadas con sal. Entonces eso es lo que está pasando hoy en día. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Porque muchos, a causa de todas esas sales insípidas que andan rodando por ahí, pierden también el amor, pierden la fe. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino lo que avanzamos para salvación. No nos detenemos, amados hermanos. Que usted ve las cosas horrorosas que se están viendo en las redes, hablando cristiano de bocado, hablando cosas obscenas. Alabe a Dios y siga adelante, y sea usted sal. No pierde el sabor. De ejemplo. Él le decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El cristiano está para ser misericordioso, para enseñarle a los que no conocen a Dios la misericordia de Dios, y a su vez alcanzarán misericordia. Está el cristiano para ser pacificador. En vez de ser chismoso, en vez de echarle fuego a leña al fuego,
tiene que ser pacificador, porque ese es el ejemplo de modelar a Cristo. ¿Cómo puede ser que el cristiano sea el chismoso, el que ya el traiga? No. Estamos llamados para ser sal, para detener. Si el chisme llegó a tu puerta, deténlo. No le siga dando larga. No lo siga propagando. Porque tú fuiste llamado a ser pacificador, misericordioso, manso y humilde. Y no es porque usted quiera ser humilde o manso, es que se lo reclama el Señor. Es que estamos en estos caminos, que ese poder nos ha arropado y tenemos que andar conforme a ese poder del Evangelio. Hoy más que nunca, donde se cree que nada, todo y nada, dicen unos muñequitos que veían los muchachos. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en un evangelio limpio, puro y que costó demasiado. Costó la sangre del unigénito Hijo de Dios. Costó el vituperio de muchos antiguos, muertes aserradas, muertes clavadas, muertes quemadas. Para que entonces nosotros vengamos y dejemos que el enemigo le eche lodo, le eche tierra a ese poder. Jamás. El evangelio sigue su curso y sigue santo y sigue poderoso y sigue restaurando y sigue salvando y sigue sanando y sigue abriendo los ojos a las cegueras espirituales y sigue liberando del mal del enemigo. ¡Aleluya! No se detiene el evangelio. Por más que quiso el enemigo detenerlo, por más que quiso decir que era de la chusma, que era de la gente baja, que era de esto, que era del otro, poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente, también al griego. O sea que no solo los judíos, sino los gentiles, los griegos, a todos les es anunciado el evangelio. Aleluya. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. No se deje amedrentar, amado hermano, de estos últimos días. No se deje amedrentar y creer que ya el evangelio está en esa condición como usted ve. El evangelio sigue limpio, poderoso. Lo que tiene que cuidar es usted y yo de que podamos seguir siendo sal, siendo luz. Que no vayan a meternos debajo de una mesa con vergüenza, avergonzándonos del evangelio. El mismo Cristo le dijo, porque él sabía los días que iban a venir. Le dijo: ustedes son luz, pero siempre recuerden que uno no prende una luz y la mete debajo de una vasija o de una mesa. La luz es para alumbrar. La luz es para alumbrar a todos los que estén en casa. Y nosotros tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Quizá donde usted menos piensa o esté, ahí hay personas observando y viendo que usted es luz, que usted sal de la tierra, que usted anda vestido de blanco. Porque muchos dicen: pero que nada más a los evangélicos que le ven las cosas. Ellos hacen y deshacen en solo a los evangélicos. Ellos andan vestidos de negro, de ramo, de cuadro, de todo. Pero usted y yo andamos vestidos de blanco. Y el que anda vestido de blanco, si le cae un chin de café, se ve. Si llega a otra reunión, todo el mundo pone los ojos en el chorro de café que le cayó a usted. ¿Te entiende? Entonces por eso tenemos que seguir siendo luz. Seguir, que dice la palabra que Él viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. No es que no le va a caer el café.
puede caerle, pero hay que lavarlo seguido. Usted no puede seguir modelando una ropa blanca a donde le cayó café o otra cosa. De que, no, yo andaba con esta camisa ayer para un velorio, para una boda, y me cayó vino, ve cómo estoy. Y entonces después la engancha y dice, ay, pero el sábado hay una fiesta, me voy y me pongo la camisa blanca. Hay que lavarla. Y si hay que echarle cloro, hay que humillarse ante Dios y pedir perdón y pedir que lo limpie, que lo lave, que lo blanquee. Por eso es que dice que Él viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. No dice que es un pueblo que nunca se ha arrugado ni nunca se ha manchado, pero un pueblo que está a la expectativa. Un pueblo que no dice de que no, yo se me manchó y voy para la fiesta con ella. No. Tiene ese pueblo que humillarse y pedirle el Señor que lo limpie, que lo lave, que quite sus arrugas. Cada día hacemos esa oración. Cada día oramos así: Señor, si en este día te he fallado, sea en pensamiento, sea en palabra, sea en obra, perdóname, lávame, límpiame. Señor, tú dijiste que yo soy luz. Permíteme brillar con esa luz que tú me has dado. Que los defectos, las malas cosas no manchen, no apaguen, no opaquen esa luz. A nosotros no nos importa que otros se estén desviando por camino distinto. Si oramos por ello, para que la misericordia de Dios los alcance y vuelvan a ser sal, a ser luz. Pero todo esto se había de venir para los últimos días, porque el enemigo ya sabe que le queda poco tiempo, sabe que sus días están contados para ir a su destino eterno, y como tal anda como león rugiente. Pero es como león rugiente que anda, buscando a quien devorar, buscando a quien tumbar, buscando a quien poner a dar malo testimonio, buscando a quien poner a hablar doctrinas falsas que no están asentadas en la palabra de Dios. Muchos inventos, mucha ciencia, muchas cosas que a veces usted pone un mensaje en las redes, donde sea, y cuando usted está muy emocionado oyéndolo, le saltan con una cosa rarísima. Usted dice: Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Que no es anuncio, varón. Sino que en el mensaje le hablan unas cosas que usted se queda atónito y dice: oh, Dios mío, yo tan emocionado que estaba oyendo este mensaje. Porque hoy la gente quiere ser tan sabia que quiere pasársele a la Biblia. Tienen una sabiduría, dice la Biblia, humana, terrenal y diabólica. Son sabiduría humana, terrenal y diabólica, que quieren ir más profundo de la palabra de Dios, con una sabiduría y unas cosas. Pero estamos en victoria, hermano, y seguimos en victoria. Sigamos el camino hacia adelante, mirando al blanco, que es Cristo Jesús. Mirando al blanco, cumpliendo con la misión con la cual hemos sido llamados. Que no se pierda el que me queda al lado, porque yo soy inmisericordia. Que no se pierda porque no soy pacificador. Que no se pierda porque tengo un espíritu prepotente y orgulloso, sino que ellos vean en nosotros a Cristo, porque Él lo dijo. ¿A quién persigue? A Jesús. ¿Y a quién perseguía Pablo? La iglesia. ¿Y quién eres tú y yo aquí en esta tierra? La imagen de Cristo. Nosotros representamos a Cristo en esta tierra, porque andamos hablando lo que Él habló, diciendo lo que Él dijo, proclamando su reino.
y no nos avergonzamos. Dios le prosiga bendiciendo, amados. Aleluya. Gloria a Dios. Y oramos al Señor. Sí. Sí. Gloria a Jesús. No nos avergonzamos, ni tampoco retrocedemos. Hacia adelante, firme en el Señor y dándole gracias por Él habernos ayudado a conocer, a recibir, a entender el Evangelio. Que el Evangelio es noticia buena. Ya no se canta, pero antes cantábamos y nos íbamos en gloria. Casi amanecíamos cantando: vive el Evangelio del amor. Vive el Evangelio del amor, que vive el Evangelio del amor. Y vive el Evangelio que nos da la salvación, que vive el Evangelio del amor. Ay, vive el Evangelio del amor, que vive el Evangelio del amor, que vive el Evangelio que nos da la salvación, que vive el Evangelio del amor. Aleluya, que viva el Evangelio por encima de todas las cosas. Vive el Evangelio en nuestras vidas. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias.